para su nombre glorificar. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Dile en esta tarde, Señor, yo te quiero dar la gloria y el honor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. ¿Cuánto se lo puede decir en esta tarde? Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Dice nuestro Dios, queremos, Señor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte
iglesia y adora a tu Dios. Ahí donde estás, dale gracias por la vida. Dale gracias por las bendiciones que Él ha hecho en tu vida. Dile gracias, Señor, por tenerme en cuenta. Más y más, yo anhelo de ti.
un toque de ti, yo anhelo, Señor. Señor, un toque de ti. Señor, vivimos para adorarte a ti. Dile, Señor, yo vivo para adorarte a ti. La serie 40 días en su presencia es todo un conjunto
es la predicación que comenzó el día de hoy, es el boletín, pegarlo en su refrigerador, es pertenecer a un grupo y es escuchar cada domingo, todos los días de la semana, de lunes a sábado, un devocional que la iglesia le proporciona el día domingo aquí al terminar el servicio. Ahorita al terminar el servicio, usted puede recoger ahí en una mesa sus devocionales para el resto de esta semana. Algunos ya los tiene. Usted debe estar en un grupo donde a través de un video se siga tocando el mismo tema que tocamos el domingo, porque hoy comienza la semana. La primera semana hablamos y le dimos respuesta, según lo que la Biblia dice, a la razón de nuestra existencia. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos vivos? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros existimos, que Dios nos creó, Dios nos hizo para amarnos. Amén. Y cuando definimos la palabra amarnos de la manera correcta, lo que el amor es, Dios nos hizo para llenarnos de bendiciones, para cuidarnos, chipearnos, para que nosotros pudiéramos vivir una vida excelente. La siguiente semana miramos ahora del lado de nosotros hacia Dios. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos hizo y Dios nos creó? Para que nosotros le amáramos también a Él, y a eso nosotros le llamamos adoración. Hablábamos que la palabra adoración es una palabra que está bastante mal usada en nuestro tiempo. Nos hemos querido referir a adoración únicamente en el tiempo en el que verbalmente le expresamos a Dios lo que cantamos aquí. Pero adorar a Dios, que fue para lo que usted y yo fuimos creados, es vivir esa vida dentro de los propósitos de Dios. Nosotros adoramos a Dios a través del canto, adoramos a Dios a través de nuestra vida. Cuando nosotros vivimos una vida completa, plena, satisfecha, nosotros estamos dando adoración a Dios. Dios se goza con nosotros cuando nos mira a nosotros vivir vidas de excelencia. Así como nosotros nos gozamos con nuestros hijos cuando los miramos hacer cosas bien, así Dios se goza con nosotros. Dios nos hizo para esa razón, para orar. La tercera semana hablamos sobre Dios nos creó para ser parte de su familia. Dios nos creó, Dios nos hizo para que fuéramos parte de la familia que Él ha estado haciendo a través del tiempo, y a eso le llamamos compañerismo o comunión. Y es parte de lo que se está generando en los grupos. La otra semana hablamos de que Dios nos creó para que fuéramos como Cristo, no dioses, sino en carácter. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Cada día nosotros debemos de crecer un poquito más a semejanza de nuestro Dios. Resolver las situaciones de la vida de la misma manera como Jesús las resuelve, o las resolvería. Y a eso le llamamos discipulado. Hoy comenzamos una semana nueva, un tema nuevo, es el penúltimo de los temas que vamos a estar mirando en la campaña, y es que Dios me creó para servirle. Y a esto le llamamos ministerio. La quinta semana, que es hoy, hablaremos y comenzamos, hoy cerramos el capítulo sobre discipulado y comenzamos el capítulo sobre ministerio. Pero vienen una serie de preguntas cuando nosotros hablamos de servir a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Acaso podré ir y lavarle los platos? ¿Podré ir y hacerle la yarda? ¿Podré ir y lavarle el carro? No, Dios no ocupa nada de eso. ¿Cómo sirve un ser humano a Dios? Y es una pregunta legítima. Es una pregunta que está en la mente de muchísimas personas. ¿Cómo podemos servir a Dios? La verdad es que mucha gente no sabe cómo servir a Dios. Todos queremos servir a Dios, pero hay una cantidad de personas que no saben cómo servir a Dios. Usted sirve a Dios cuando sirve a los demás. ¿Cómo es eso de que sirvo a Dios cuando sirvo a los demás? ¿Cómo sirvo a mis hermanos? ¿Cómo se sirve a los hermanos? Servimos a nuestros hermanos. Apúntale. Tú sirves a Dios sirviendo a tus hermanos, pero lo haces sirviendo en la iglesia. Cuando tú sirves en la iglesia, sirves a la hermandad, y a quien está sirviendo es a Cristo. Y usted fue creado y yo fui creado para servir a Dios, sirviendo a nuestros hermanos, usando nuestros dones y talentos para salir adelante y sacar la iglesia adelante. Dios te creó para eso, y no nada más nos creó para eso, sino que nos dio las habilidades
para hacerlo. A esa habilidad le llamamos dones. ¿Qué es un don? Porque la palabra don lo miramos muy religiosamente. Don es una habilidad que Dios te dio, y por muy burrito que Dios me encuentre a mí, cuando yo vine a Él puso por lo menos un don o una habilidad especial con el propósito de que la ponga en práctica aquí en la iglesia. Fíjate bien, porque hay personas que dicen, es que yo no puedo servir, no sirvo. Cuando tú viniste a Cristo, si no tenías ninguna habilidad, Dios te dio una, por lo menos una, para que sirvieras al Señor. Por muy mal que nosotros estemos, un don es una habilidad especial. Muchas veces esa habilidad especial viene con nosotros desde que nacemos, y muchos las han trabajado, muchos han hecho algo al respecto. ¿Ves? Pero a esa habilidad le llamamos nosotros dones, y son dados por Dios para que nosotros le sirvamos a Él, sirviendo en la iglesia a nuestros hermanos. Por ejemplo, tuvimos una plática sobre qué vamos a hacer con las sillas que compramos. Fuimos y trajimos sillas nuevas porque ya no había lugar para sentarnos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí en el santuario no se pueden quedar, aquí no hay un espacio donde las podamos guardar. Imagínate por un momento que todos llegamos a un acuerdo y nos vamos a juntar el día de mañana para hacer una casita para donde se guardan cosas, y ponemos a alguien que dirige el tráfico. O sea, le llamo tráfico a la llegada de los hermanos y les encomienda el trabajo que va a hacer. Va a llegar una persona y le va a decir, tenga la cinta de medir. Usted se va a encargar de medir, echar las medidas. Cuando llegue otro le va a decir, tenga, este es un serrucho, usted va a cortar la madera. A otro le va a dar clavo y martillos. A otro le va a dar la escoba para que barra. A cada uno le va a dar una herramienta de trabajo. A esa herramienta que le dio se le llama don. Al uso de la herramienta se le llama ministerio. Entonces, el don que Dios te dio, el que sea, a uno les dio el don de cantar, de tocar instrumentos, de enseñar, de predicar. Dios da dones diferentes a los hombres, nos los da de acuerdo a lo que nos quiere mirar hacer. Presta atención, los dones que Dios te ha dado, te los dio para que trabajes en la iglesia, porque te quiere mirar que los uses en la iglesia. Amén. A uno les dio el don de orar, de fe, de sanidad. Dios da dones a los hombres. Pero sabes que nosotros muchas veces caemos como las chivitas. Si tú miras el ganado, saca la cabeza queriendo comer siempre del cerco del otro lado, como si el zacate estuviera más verde en el otro lado. No es así, el zacate está igual en todas partes. Nosotros miramos a los músicos acá y todos queremos estar aquí enfrente. A mí me gustaría cantar como Alex. Yo quiero estar en el coro y quiero estar en el coro, y cuando canto me estoy bañando y hasta el agua se va. No, los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros, nos los dio para que sirviéramos aquí en la iglesia, ¿ok? Y lo usáramos para el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Ahí va. Dios te hizo para que le sirvas. A eso se llama ministerio. Cuando tú pones en práctica el don, hay gente que tiene el don de cuidar niños. Dice uno, wow, eso no. Hay gente a la que Dios le dio esa habilidad y disfruta haciendo eso. Yo hace poco estaba platicando con Alex, hace un par de noches, y estaba recordando un día sentado en una mesa en un programa de la iglesia en Corona. Había llegado una familia nueva y parte de la conversación que debía yo de manejar en la mesa donde me sentó el equipo de la iglesia con los nuevos era, ¿a qué te dedicas? Y tener una plática de mesa. Las preguntas ya estaban formateadas. Cuando llegué a él le dije, varón, ¿y usted en qué trabaja? Dijo, yo hago yardas. Le dije, oye, ¿y las yardas se hacen más el viernes y el sábado? No, dijo, pero hoy traigo unos muchachos trabajando. Le dije, qué bueno. Le dije, ¿y traes muchos muchachos trabajando? Dijo, esta semana no sé exactamente cuántos traiga, pero la semana pasada el payroll era de 270 trabajadores. Le dije, ¿cuántos? 270. Traigo 270 trabajadores.
¿Sabes? Ellos se quedaron en la iglesia, se activaron en la iglesia. No, pues ya cuando el tipo es millonario. Millonario, no tiene una residencia, tiene una mansión. ¿Sabes? Cuando íbamos a los encuentros, ¿sabes el don de él a lo que se dedicaba? A limpiar. Él limpiaba mesas, el piso, los baños, trapeaba, y uno lo miraba y decía, si este tiene los millones, que mande un trabajador. No, él iba y lavaba baños, trapeaba el piso, limpiaba las mesas, se levantaba primero que todos y nos tenía ahí el menudo, el pan, nos servía y lo limpiaba las mesas, porque el don que Dios le dio a él era de servicio. Y sabe una cosa, a pesar de sus millones, él disfrutaba haciendo lo que hacía, porque Dios le dio ese don. Cuando tú trabajas en la iglesia usando el don que Dios te dio, te vas a sentir una persona completa, llena. Mientras no usas el don que Dios te dio, te vas a sentir incomprendido, molesto, criticón, desagusto. Vas a ir con un psicólogo y no vas a sanar, te vas a pasar años ahí, te van a tranquilizar, pero no vas a poder ser el ser que de veras eres hasta que no hagas las cosas que Dios puso en ti. Porque Dios te hizo para que le sirvieras, sirviendo a la hermandad aquí en la iglesia. Cuando tú agarras tu don y lo pones a trabajar, eres una persona con una vida abundante. Hay una cantidad de personas que dicen, yo amo a Dios, yo amo mucho a Dios, pastor, y no sirven en la iglesia. Yo pregunto, si la persona no sirve en la iglesia, ¿de veras ama a Dios? No, es imposible amar a Dios y no servir en la iglesia. Cualquier ser humano que ama a Dios, entendiendo lo que amor es, tienes que servir en la iglesia, porque el servicio es la expresión de amor. Hoy estamos en una semana crucial para tu vida y para la iglesia. Dios te hizo para que le sirvieras. A eso se le llama ministerio, a trabajar con el don que Dios te dio aquí en la congregación. Es una semana que nos vamos a concentrar en eso. Y ya va a haber una de sanidades en la iglesia, porque mira, cuando tú haces para lo que Dios te dio, a gusto te sientes, feliz eres, completo estás. Si una persona no sirve a Dios, no puede decir que ama a Dios. Quizás viene a la iglesia porque tiene miedo de irse al infierno. Hay muchas personas que vienen a la iglesia porque le tienen pavor, saben que un día van a enfrentar el juicio divino. ¿Y qué van a hacer? Un día, ¿qué van a hacer? En ese momento difícil en que el cuerpo se queda y tu espíritu se va y vas a enfrentar a Dios, ¿qué va a pasarte? Y las personas por temor están aquí en la iglesia, pero no sirven. Y el que no sirve, ¿qué viene a tu mente cuando yo digo la palabra ministro? Porque la palabra ministro es una palabra igual que adoración, que amor, que comunión, es una palabra muy mal usada. ¿Qué viene a tu mente cuando yo digo de aquí enfrente la palabra ministro? Es una palabra muy mal usada. Lo voy a decir, todos ustedes, todos son ministros. Hay una diferencia entre el pastor y el ministro. Yo soy pastor, algunos de ustedes se están desarrollando como pastores en los grupos. Yo soy pastor, pero todos ustedes son ministros, porque ministro es aquel que hace uso del don que Dios le dio para servir en la iglesia. ¿Pero sabes una cosa? Hay ministros buenos, hay ministros mediocres y hay ministros malísimos. ¿Cuáles son los ministros malísimos? Los que traen el serrucho, el martillo, lo que les dio Dios para que hicieran, y los traen alzado, lo tienen guardado. No se levantan y hacen nada en la iglesia. Esos son malos ministros, porque no están haciendo uso de lo que Dios les dio. Hay mediocres ministros, los que dicen, bueno, pues le voy a entrar no porque me lo está pidiendo, pero nomás hasta aquí le voy a ayudar. El don te lo dio Dios para que lo usaras. Ni siquiera es nuestro. No es nuestro, Dios nos lo dio para que lo usáramos. Dios es bien paciente. Muchas veces es triste que Dios te trae a una congregación para que sirvas y luego no sirves y Dios va a traer a otra persona, porque los planes de Dios no se están
No se van a detener porque uno de nosotros no queramos servir. Dios nos va a recoger a alguien de nosotros, va a usar para lo que te llamó a ti si tú no te levantas y sirves. Dios no te va a esperar toda la vida. Hay gente allá afuera que va a ir al infierno si nosotros como iglesia no hacemos las cosas que debemos de hacer. Ustedes todos son ministros, yo soy el pastor. Aquí hay ministros en el área de la oración. Si tu don es la oración, ese es tu ministerio. Hay ministros de visitación al hospital. Hay personas, así como el que yo les decía que era millonario y andaba limpiando los baños. Yo le garantizo que en su casa jamás limpiaba un baño este hombre. Pero en la iglesia, él era su don. Hay gente que Dios la llamó y le dio esa habilidad especial para andar en los hospitales. Disfruta ir al hospital. Ora por los enfermos y hasta cosas pasan. Cuando Dios te da el don para que tú vayas al hospital y ores por un enfermo, muchas veces ese enfermo va a sanar. Pero ¿sabes qué? Otro cristiano lo mira y dice, yo también voy, si a ti no te dio ese don. Y luego tenemos la equivocación de que muchas veces queremos que todos hagan lo que nosotros hacemos. Queremos que a fuerzas el resto de la congregación predique, o toque, o cante, o sea ujier. No, Dios, eso se llaman ministerios apuntados. Los ministerios apuntados no sirven. ¿Cuál es un ministerio apuntado? Hermana, entrale al coro, porque a que hagas bola no cantas, pero entrale al coro, no es para que te mires ahí bien. Tienes presencia, ándale. ¿Sabes cuál es otro ministerio apuntado que hace mucho daño en la iglesia? Éntrale a la cuna. No, tienes que servir, somos la iglesia, éntrale a la cuna. Pobres chamacos, casi los estrangulan ahí atrás, porque no tienen el don. ¿Sí me explico? Se llaman ministerios apuntados. El ministerio ordenado, producido por el Espíritu de Jesucristo en nosotros, es hacer uso del don que Dios nos dio. Y esa es la iglesia que debemos de ser. Esta es la semana crucial donde todos los que estamos aquí nos vamos a levantar y vamos a empezar a hacer uso de esa herramienta que Dios nos dio. Hay personas que Dios les dio el don de evangelismo. Mira, esas personas que tienen el don de evangelizar, si no encuentran a quien se paran y le hablan al poste de la luz. Pero tienen que compartir a Cristo de una o de otra manera. O sea, todos tenemos un don, por lo menos uno, aunque hay varios dones en todos nosotros. Pero tienes que hacer uso por lo menos del mayor de ellos aquí en la iglesia. Jesús mismo dijo, yo vine a servir, no vine a ser servido. Y Él nos dejó el modelo de cómo debemos hacer. Voy a decir bien rapidito, te voy a agarrar ahí tu bosquejo, está en la parte trasera del boletín. Y me voy a ir con un par de cosas que debemos de estar viendo. La primera cosa que quiero compartir contigo es que para servir como Jesús debes de estar disponible. La primera cosa es que debes de estar disponible. ¿Qué es estar disponible? A nosotros no nos gustan las interrupciones. Debes de estar dispuesto a que te interrumpan. Fíjate que casi todos los milagros que Jesús operó fueron interrupciones que le hicieron. Jesús iba platicando con sus amigos, quizás iban riéndose, iban teniendo una buena charla, y por ahí vienen 10 leprosos. Y nosotros miramos la historia bien fácil. 10 leprosos le pidieron que sanara. No, 10 leprosos cerca de una multitud echaron a correr a la multitud. Son leprosos. Tuvo que haber una desbandada ahí, molestaron a Jesús. Interrumpieron lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús los sanó. Hay una historia donde de veras que eran impertinentes estos. Yo no sé cuántos de ustedes lo hubieran aguantado, pero estaba Jesús en una casa enseñando. Y estaba enseñando. La casa estaba llena y él estaba concentrado en la enseñanza. Les estaba dando una cátedra a los que estaban ahí. Y luego de repente sintió como que le estaba cayendo tierra en la cabeza al Señor. ¿Qué está pasando? Y volteó y tierra empolvaron a Jesús, porque en el techo
Se empezó a abrir un agujero. No era un agujerito chiquito para mirarlo, era un agujero grande que metieron a un hombre acostado. Te pregunto, ¿lo interrumpieron o no lo interrumpieron? Jesús hubiera dicho, oye, que espérense, no ven que estoy ocupado, no sean impertinentes. Si tú quieres servir en el modelo que Jesús nos dio, debes de estar dispuesto a las interrupciones. Debes de estar siempre disponible. Proverbios capítulo 3, verso 28, dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarle. No es algo muy conocido, como que nos tronó el corazón. Porque alguien nos pide ayuda y siempre decimos, no, claro que sí, más tarde, mañana, te miro en 2 días. Orándole a Dios que alguien más llegue y te saque a ti para que alguien más llene esa necesidad. El proverbio dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana. Si hoy tienes con qué ayudarlo. Nosotros debemos de estar impuestos para usar tu don, para hacer las cosas como Dios quiere, para que sirvas a Dios. Tienes que estar dispuesto a que te interrumpan. Amén. Es que lo tengo que decir, si no voy a reventar. Yo cuando me moví aquí a las ciudades del valle, a todas las iglesias del valle llamé 2, 3 veces. En todas dejé mensajes. Nadie nunca contestó el teléfono y solamente 2 de los pastores contestaron el mensaje. ¿Qué si me hubiera estado muriendo? ¿Qué si me hubiera estado muriendo? Nosotros debemos de estar impuestos o dispuestos a ser interrumpidos. En vez de estamos comiendo, qué difícil es cuando estamos comiendo y alguien te llama en una crisis y te dice, me está pasando esto, se me quedó el carro tirado, hermano, tengo este problema, y tú miras el plato, aquel que apenas lo llevas en la mitad. Qué difícil es, la palabra de Dios dice, no le digas que te hablen después, si hoy puedes escuchar. Qué difícil es cuando estás comiendo y alguien te dice, hermano, se me quebró el carro, estoy arriba del freeway, no tengo a quién más hablarle, hermano, discúlpeme la llamada. Qué difícil es decir que sí, levantarte y dejar aquel steak ahí. O mirando la televisión en medio de esa película que has estado esperando ver. Está la acción cuando suena el teléfono. Cuando andas en la tienda, pero ¿sabes qué? Hoy por eso traen los teléfonos el identificador de llamadas. Y en veces le tengo que decir a la gente cuando les llamo, porque uno sabe. Lo voy a decir cuando el teléfono empieza a timbrar y luego como se corta el timbrido, es porque le pucharon ahí que no agarraron tu llamada. En veces me toca decir, hermano, levanta el teléfono, soy el pastor. ¿Y sabes qué? En vez que uno no, menos lo levanta. El identificador de llamadas deja a la persona esperando porque dice, ay, otra vez. Ay, no, si me agarra horas. La palabra de Dios dice que para servir como Jesús, para servir a Dios, tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos, a estar disponibles. Tu carne, fíjate, tu carne no quiere servir a Cristo. Tu carne nunca va a querer servir a Cristo. Te digo por qué. Parece que tu carne tuviera sesos y pensara, y para mucha gente parece que la carne piensa más que los sesos. Porque mira, la carne parece que sabe que la carne aquí se va a quedar. La carne no tiene futuro. Tu carne no va a ir más que a un hoyo, se va a hacer polvo. Y si la carne sabe eso, dice, ¿y para qué sirvo? Yo quiero el placer, la comodidad. ¿Para qué me cuido? No, así estábamos en una quinceañera de la familia de Lupita y luego tenían una perotina de barbacoa para después del servicio. Yo le dije a Lupita, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la ceremonia, nos vamos a comer porque se mira muy bien la barbacoa y luego nos vamos. Y llegó un tío de Lupita, traía como unas 15 libras de carnitas, así la puso Rey en la mesa. Me dice, Frank, vente.
Le dije, no, ahí está la barbacoa para el rato. Dijo, vente, dale gusto a la boca, al cuerpo que se haga para donde pueda. Dijo. La carne quiere el placer. La carne no quiere que tú vengas a la iglesia. La carne quiere cualquier excusa para quedarse en casa, porque la carne sabe que aquí se va a quedar. El espíritu no. El espíritu sabe que es eterno. El espíritu busca las cosas de Dios. Cuando tu espíritu le gana a la carne y le dice, vas a venir al templo a adorar a Dios, Aragán, y aquí te tienes sentado, mira. Por eso estás aquí, porque este día venció la carne. Y a lo mejor en alguna necesidad, ¿verdad? Que dijo, los voy a ir a buscar a Dios porque ya no la aguanto. Pero la mayoría de ustedes es porque tu espíritu sujetó la carne y se la trajo aquí. Cuando tu carne gana, se levanta alguien más contra ti. Parece que se para aquí un changuito, le dicen el diablo, un demonio, y te chifla al oído. ¿Y por qué vas a ir a ayudar tú? Que vaya el pastor. ¿Sabes? Ya se convirtió en un vicio. Yo no sé si Dios me está probando. I don't know, pero yo creo que por los anuncios en la internet de la iglesia, pero recibo más llamadas de personas de otras iglesias que de los miembros de la iglesia para consejería, para ayuda, para ver qué hacer. Y en veces digo, ¿no tienes pastor? ¿Ya no tienes pastor que le llames a tu pastor? ¿Por qué llamas al pastor de la otra iglesia? Pero luego me quedo callado porque digo, yo le di mi vida a Cristo y yo voy a servir a Cristo. Sí, Señor. No, si hay alguien que se para aquí en el que te dice, ¿por qué vas a servir tú? Te voy a decir lo que me dice a mí. Deja que lo ayude su pastor y los miembros de su iglesia. ¿Por qué tienes que andar tú batallando con esa gente? Pero a ti también te dice algo a la hora de servir. ¿Por qué me voy a levantar y no hacer ujiera? Viene a poner, si tú miraras el ejército que hay ahorita en las últimas 2-3 semanas aquí para acomodar el santuario, es un ejército, pero así, mira, en 10 minutos pelan todo aquí. Se está levantando un grupo aquí que viene a las 12, antes llegábamos 3 y a la hora que me tocaba a mí predicar ya estaba yo sudado, cansado, ya no había para dónde hacerme. Ahora no me dejan mover nada, nomás miro y ya está todo. Gloria a Dios. Pero hay otros que todavía no quieren llegar. ¿Sabes qué? Porque hay una vocecita aquí y dice, ¿por qué tú? Que lo haga el pastor, que lo hagan los diáconos, que lo hagan los sugieres. ¿Para qué te tienes que levantar tú temprano? Tú desayunas, tus huevos rancheros, tus chilaquiles, ya bien comidito, entonces te vienes al servicio. Hay alguien que no quiere que pongas el don que tú tienes. Te voy a decir 2 barreras rapidito. 2 barreras que te impiden servir de la manera como Jesucristo quisiera que supieras. La primera de ellas, el primer obstáculo es ¿qué es? Perfeccionismo. El perfeccionismo. El perfeccionismo es, queremos que todo esté bien antes de que nosotros sirvamos. Mira, a ver si cabes en esto. Yo no puedo servir todavía, es que yo todavía no sé mucho de la Biblia. Como yo todavía no sé mucho de la Biblia, yo no puedo servir. Hay en la palabra de Dios un hombre, un etíope, iba de Jerusalén al norte de África, era el tesorero de la reina. Felipe le habló 10 minutos de Cristo, lo bautizó y se fue a Etiopía y convirtió a Cristo a todo el país. Es el único país cristiano en África. ¿Qué tanto sabía ese tipo? Sabía ni la mitad de lo que todos del que menos sepa de los que estamos aquí. Pero es una excusa de tu subconsciente de que no puedo servir porque todavía yo no sé mucho de la Biblia. No es que tanto sabes de la Biblia, es que estás haciendo con lo poquito que sabes de la Biblia. Oh no, pastor, yo todavía no puedo activarme a servir porque tengo que poner primero muchas cosas en orden, mi familia, mis finanzas, mi vida personal. En veces todavía me echo un cigarro, en veces todavía digo malas palabras, en veces todavía me enojo. Ya que arregle todo, entonces voy a empezar a servir. Quieren todas las cosas perfectas antes de venir a servir al Señor. Todavía no es tiempo, pastor, yo todavía estoy viendo a ver qué voy a hacer. Le digo lo que la palabra de Dios dice. Eclesiastés capítulo 11, verso 4.
Dice, el que el viento observa no sembrará, y el que a las nubes miras no segará. Te lo voy a decir en el lenguaje en español de aquí del valle. Si esperas el tiempo perfecto para hacer algo, nunca lo vas a hacer. Si tú estás esperando que las cosas estén perfectas para poder ponerte a hacerlas, nunca lo vas a hacer. Dice, el que el viento observa, o sea, el que está mirando cuál es el tiempo perfecto para sembrar, se le va a pasar el tiempo de la siembra. Y el que está esperando a ver cómo están las nubes antes de cosechar, se va a quedar sin cosechar. Nosotros, es cierto, debemos de mantenernos creciendo. La palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en gloria. Pero no podemos esperar a crecer antes de servir. Hay que servir y crecemos mucho en base a nuestro servicio. Voy a decir algo que no te va a gustar. Dios nunca en toda la historia ha usado a una sola persona perfecta. Nunca usó. Tú lees la Biblia y no vas a encontrar a nadie perfecto. Desde Abraham, el padre de la fe, lo mira lleno de imperfecciones. Dijo que su esposa era su hermana porque tenía miedo. Le dijo Dios que se fuera solo y se llevó a Lot. Cuando tú miras los detalles, miras a Moisés. Moisés era un asesino. Tú miras a Pablo, miras a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Era un ratero de su mismo pueblo. Dios nunca ha usado seres perfectos. ¿Te digo por qué? Porque no hay. No habemos. No habemos. Si tú piensas que estás muy cerquitas de la perfección, a lo mejor estás cerquitas. ¿Qué tan cerquitas estás de la perfección? Bueno, depende de qué tan cerquito estés a tu muerte. Porque tú no vas a poder liberarte de las cargas de este mundo hasta el día que te vayas con Cristo. Aquí hay gente que está muy cerquita y hay unos que estamos un poquito más lejos. Pero no vemos nadie perfecto, ¿me entiendes? Entonces, no, quitemos eso de nuestra mente. El segundo obstáculo, la segunda cosa que detiene a la persona para servir, para usar tu don, es el materialismo. Todos queremos servir, pero hay obstáculos que nos lo impiden. Y los obstáculos son en diferentes niveles. Hay muchas personas que viven con un pie en Cristo y un pie en el mundo. O como dicen allá en mi pueblo, pasan un día con Cristo, en la iglesia o con Dios o con Cristo, y un día en el mundo. Hermano, vente, mira, el domingo se está poniendo bien. No, no puedo, es que tú sabes, me están pagando mucho overtime. Y el overtime es tiempo y medio. El overtime es tiempo y medio. ¿Cómo lo dejo? El domingo es doble. Hay que trabajar. Y si en la compañía donde tú laboras, un domingo aquí y un domingo por allá, toca trabajar, hay que trabajar. Pero cuando se convierte en cada domingo, cuando se convierte en algo seguido, entonces tienes que decidir. O estás con Cristo o estás en el mundo. Lucas capítulo 16, verso 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. Fíjate lo que dice, no dice que no debe. Prestale atención a la escritura. Dice, ningún siervo puede, o sea, es algo que no se puede. No dice que no debes servir a dos señores. Dice que no puedes, porque a uno de los dos les vas a quedar mal. ¿A quién sirve usted? Piense, ¿a quién está sirviendo? ¿A quién va a servir? Si usted no lo decide de una manera consciente, el mundo le va a dictar a quién va a servir. Si nosotros no decidimos conscientemente nuestro servicio, a quién vamos a enfocar nuestro servicio, a quién vamos a mirar para adelante, quién es nuestro Señor, el mundo nos lo va a poner sin que nos demos cuenta. Hay personas que dicen, no, yo no decido,
yo no decido. No, es que al no decidir estás dándole la concesión al mundo de que vas a servir al mundo. No hay para dónde. Aquí o sirves a Dios o sirves al mundo. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del mundo. El otro día los niños trajeron una muy buena ilustración. Dijo el hermano Arturo, dijo, si quieres liberarte del dentista, tienes que ser esclavo del cepillo de dientes. O eres esclavo del dentista o eres esclavo del cepillo de dientes. Y es cierto, uno decide. ¿Ves? ¿A quién quiere servir usted? Piensa en esto. ¿Qué te vas a llevar al cielo cuando mueras? Nada. No das ni el cuerpo. ¿Ves? ¿Qué vas a encontrar en el cielo cuando tú llegues allá? La entrada más grande en los últimos tiempos en todos los países de Centroamérica, México, son las remesas que manda la gente de aquí, los trabajadores de aquí, para Honduras, para Guatemala, para El Salvador, para México. Lo que se manda de aquí para allá y para el cielo. ¿Qué estás mandando al cielo? Sabes, cuando llegues al cielo, la única cosa que vas a encontrar es lo que hayas mandado para allá en cuanto a tu servicio. Dios nos dice que ni siquiera un vaso de agua pasa percibido para Dios cuando tú lo das en su nombre. Si ponga a Dios en primer lugar. Ahora, Dios no está diciendo que no quiere que usted sea rico. Dios quiere que usted sea rico. Dios quiere que usted tenga la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo. ¿Por qué quiere Dios que nosotros tengamos eso? Porque cuando la gente nos mire a nosotros, por eso ellos van a querer servir al Dios que nosotros servimos. Ellos van a querer, es algo natural en ellos, el que van a querer venir y buscar al Dios nuestro. Pero no quiere que nos enfoquemos en eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que el mundo busca, Dios te lo va a dar. La segunda cosa que te quiero compartir, para servir a Dios como Jesús, para que puedas vivir como debes de vivir, debes de ser agradecido. Debemos de ser agradecidos. El agradecimiento se forma en nosotros al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hay personas que no tienen esa habilidad. Hay personas que no pueden ver lo que Dios ha hecho por ellos. Y cuando tú no te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, no puedes ser agradecido. ¿No te ha tocado conocer personas que dicen, yo no sé por qué este cristiano es así? Es porque ese cristiano, esa cristiana no puede ver lo que Dios hizo o está haciendo o le ha dado. Una persona que no tiene agradecimiento jamás va a servir. Porque nuestro agradecimiento, la expresión de nuestro agradecimiento es servirle a nuestro Dios. Te voy a poner una frase. El que no sirve a Cristo es porque no tiene el suficiente agradecimiento para hacerlo. Y si no tiene el suficiente agradecimiento es porque no ha podido ver lo que Dios ha hecho por ellos. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Fíjate el verso, hay dos palabras ahí, un conjunto de palabras que subrayé. Dice que Él nos salvó. Un día cada uno de nosotros vamos a enfrentar lo que aquí llamamos muerte, la separación del cuerpo, tu alma, tu espíritu. Y en la cruz del Calvario Jesucristo pagó para que en ese momento difícil de nuestra vida nosotros podamos pasar la eternidad en el cielo. No por nuestra vida, no por lo que hagamos, no porque fuimos buenos, no porque no nos equivocamos, sino porque Cristo pagó en la cruz por nosotros. Nadie lo merecemos, nadie podemos llegar al cielo por nosotros. En la mente de muchas personas cuando pierden un familiar tienen esa duda. Si iría mi tío, mi papá, mi mamá, mi abuelito al cielo, yo le conocí tantos errores y cómo era. No es que no es en base a errores y cómo son, es en base al sacrificio de Jesucristo. Y si no nos damos cuenta de lo que Jesús nos da, no vamos a tener agradecimiento. Dice, pues Dios nos salvó. En la cruz, Dios nos salvó de pasar toda la eternidad en el infierno.
Si nosotros entendemos esto, se genera dentro de nosotros el agradecimiento. Se genera dentro de nosotros, wow, oye, es porque Él murió en la cruz que yo y mi familia tenemos la oportunidad de pasar la eternidad en el cielo, en lugar de un lugar de dolor, de lumbre, con demonios, y por siempre, no por unos cuantos años. Yo siempre he dicho, bueno, si dijera Dios que los voy a echar al infierno, o se van a ir al infierno por 2 millones de años. 2 millones de años es mucho, pero tarde que temprano 2 millones iban a pasar. Pero es la eternidad por siempre. La persona que no reciba a Jesucristo, la persona que no se apegue a la gracia de Dios, hermano, la palabra de Dios dice que no va a estar en la eternidad con nosotros. Y si no es por lo que yo he hecho, sino por lo que hizo Cristo, yo estoy agradecido con mi Dios por lo que hizo, pues le voy a servir. Si tú quieres servir, necesitas mirar qué tan agradecido estás con el Señor. Dice el otro pedazo subrayado, dice vida santa. Nos salvó y nos llamó a una vida santa, una vida apartada. Ya no es del montón, ya no es la vida que vivíamos antes, ya no es como viven los demás. Esta es una vida santa, es apartada. Santa no es andar con una lucecita aquí arriba y andar en las nubes muy espirituales todo el día. Santa es apartada para algo diferente. Ahora nosotros vivimos de una manera santa para los propósitos que Dios puso en nosotros. Yo soy santo, me aparto para que Dios me chiplee, lo dejo que me llene de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y luego cuando yo disfruto esas bendiciones, le estoy adorando, Dios se sonríe porque me mira que estoy recibiendo sus bendiciones. Esa es una vida santa. En vez tenemos el concepto, yo hace mucho tiempo pensaba cuando era niño, que en el cielo iba a estar todo el día cantándole a Dios con una guitarrita y luego que yo estoy sordo al tono. Desde el cielo va a estar muy enfadoso y todo el día eso. Pero no es eso, son los malos conceptos de ciertas palabras que manejamos en el sistema religioso de hoy. Dice que Dios nos salvó y nos llamó a que vivamos una vida santa. También para hacerlo hay 2 obstáculos que voy a compartir bien rápido para terminar. El primer obstáculo que vas a enfrentar para que puedas servir como Jesús, siendo agradecido, el primer obstáculo es la competencia y la crítica, la comparación y la crítica. Compararte es malo. ¿Por qué es malo compararte? Es malo porque siempre vas a encontrar a alguien mejor que tú. Y cuando encuentras a alguien mejor que tú, te vas a sentir chiquito. Te vas a sentir que no puedes. Y si no encuentras, si la persona con la que te estás comparando es menor que tú, te vas a creer muy caqui, muy tú. Oh, es que yo lo hago mejor. La comparación por todos lados es mala. Entonces, la comparación nos priva a nosotros de poder servir. Romanos capítulo 14, verso 4, dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. ¿Qué dice este verso en el lenguaje de aquí del valle? Te voy a decir despacito. Dice que no seamos metiches. Eso dice. Dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? O sea, no seas metiche. Si lo hace bien o lo hace mal, si se cae o se levanta, ¿qué te importa? No es tuyo. Que su Señor lo juzgue. Entonces criticar es malo. Estar mirando, ay, no, mira los ujieres cómo le hace, se paran chuecos. El pastor, al pastor no lo critica. Debemos alejarnos de la crítica y de la comparación. Cuando nosotros criticamos, nos va a ser muy difícil servir. Déjate digo por qué. Porque nosotros criticamos, por ejemplo, criticamos al ujier. Mirá que se les pasó uno y no le dieron boletín. Mira, van corriendo detrás de él. Es que nos están ahí platicando en lugar de hacer su trabajo. Y luego te invitan y dicen, y ya lo compartiste con otros. Y luego te invitan a hacer ujier y ya tienes el peso, tienes el hacha en el cuello de lo que has estado criticando. Y no, dice, me llega a pasar algo. O sea, ¿cómo dicen en mi rancho? Dicen el león juzga, ¿qué? Y también en el de ustedes dicen eso. La crítica es mala. La crítica es mala. Es una cosa increíble como priva para que nosotros nos sirvamos como debemos de hacerlo.
Hermanos, nadie es perfecto, solo Jesús. Nosotros somos mucho. Somos especiales cuando Dios le dice a usted quebró el molde, fue lavado con la sangre de Cristo, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado con Dios, por Dios. A todos los cristianos les gusta oír ese verso, pero la parte de abajo no les gusta. Todos nos gusta oír, wow, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado con la sangre de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo soy de grande? Soy un rey, soy un señor. Jesucristo lo declara. Pero no leemos lo que sigue. Dice, eres todo eso para que proclames las grandezas de aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso decimos, push. Nadie es perfecto. El segundo obstáculo para terminar, servir por los motivos equivocados. Servimos por los motivos equivocados. Hay personas que sirven, pero lo que los motiva no es el agradecimiento, no es el servir, es la palmadita en la espalda. Ay, el hermano, cómo sirve. Dijo uno, hermano, te quiero presentar un gran diácono de la iglesia, un gran siervo. ¿O sí, un gran siervo? Sí, un gran siervo, un gran diácono. Me lo presentaron, y ya que me quedé con el pastor le dije, oye, ¿por qué es un gran diácono? Oh, pues que ya tiene 6 meses de diácono en la iglesia, sí, pero ¿por qué es un gran diácono? No, pues él llega temprano, ayuda, hace lo que tiene que hacer y mira a la gente. Okay, ese es el trabajo del diácono. ¿Por qué es gran diácono? Ya que tú dices, ¿no dices, sabes qué, Francisco? Es que en nuestra iglesia somos tan mediocres que cuando alguien hace lo que debe hacer le decimos que es gran diácono. No, le dije, es un diácono nomás. ¿De dónde está lo grande? O eres siervo o eres grande. O eres grande o eres siervo. ¿De qué motiva a la gente a servir? A muchos la palmadita en la espalda, la admiración de los demás. Al cheque del pastor en la semana. A veces queremos predicar 3 veces por mes del diezmo para que entiendan. En veces la meditación de la ofrenda y el diezmo está más larga que la predicada del pastor. Nos deberían de dar trabajo ahí en las lecherías. Servir por los motivos equivocados. Mateo 6, verso 1, dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. En otras palabras, la palmadita en la espalda, la admiración de los demás, el cheque por predicar, por administrar la iglesia. Cuando llegues al cielo te van a decir, hey, ¿ya recibiste tu recompensa? ¿Ya qué quieres aquí? Y en veces servimos por los motivos equivocados. Si lees la Reina Valera te va a decir que no lo hagas por vanagloria. Porque no vas a tener recompensa. Quiero que se te grabe bien esto. En el área donde tú sirves, estás haciendo uso de una herramienta que Dios te dio. No la compramos. Dios nos la dio. Si Dios te dio voz, tú debes dársela para atrás a Dios. No es que te quedes sin ella. Se la das para atrás a Dios cuando vienes y cantas dirigiendo a la congregación. Le estás dando para atrás a Dios su talento. Dios, mira, del cielo te están echando un aplauso. Si tocas un instrumento, Dios te dio la habilidad de tocar un instrumento. Levántate y ven y habla con Alex y les ya, yo quiero ser parte del grupo. Porque le quiero dar, quiero hacer uso de la herramienta que Dios. Nadie lo compró el don, hermano. Dios nos lo dio. Sirvamos a Cristo de la manera correcta. Fíjate en esto, cuando tú sirves, estás haciendo tesoros en el cielo y estás viviendo una vida de engranaje perfecto aquí en la tierra. Hay tranquilidad,
armonía con tu familia, con la iglesia, te sientes satisfecho. Y una de las cosas más importantes, ahí te voy con esto, termino, y quiero que lo pienses bien. Cuando tú sirves, aunque sea moviendo una silla dentro del santuario, estás comprándole protección a tu descendencia. Cualquier cosa que tú haces usando el don que Dios te dio, aparte de que tu vida fluye de la manera correcta, aparte de que Dios te está viendo y está contento contigo, aparte de que te organizas mejor, estás poniéndole una protección a tus descendientes. Le dijo Dios a Salomón, ¿me tienes? Así dicen en mi rancho, así no le dijo, pero básicamente en el lenguaje de nosotros esto le dijo: Salomón, me tienes hasta la coronilla con tus errores. Así le dijo. Dijo: mira, todas esas mujeres que trajiste ya prostituyeron a mi pueblo. Todo mi pueblo está fornicando con otros dioses, porque tú permitiste que estas mujeres vinieran y los prostituyeran. Estoy harto de ti. Pero fíjate lo que le dijo: no te quito el reino, o sea, te protejo, te sigo teniendo ahí por amor a tu padre David. Dijo: pero a tu hijo se lo voy a quitar. Y sabes que no se lo voy a quitar todo, por amor a tu padre David. Yo quiero que cuando mi nieto, mi bisnieto tengan un problema, que Dios diga: hijos, ustedes no me honran, quizás no estén viviendo como deben de vivir, pero por amor a Francisco, por amor a mi siervo Francisco, te voy a proteger. Cuando tú usas la herramienta, número uno, que ni es tuya, cuando tú usas tu don o tu herramienta que no compraste, pero que tú la usas al servicio de aquí, vas a tener gozo en tu vida y vas a tener protección para ti y para tu descendencia. Esta semana, hermanos, es una semana crucial para tu vida, tu familia, tu descendencia y para la iglesia. Esta es la semana de ministerio. Que nada nos impida a cada uno de los que estamos aquí. No pongas: es que yo soy nuevo. Aquí todos son nuevos. Y la iglesia es nueva. Es que yo no sé mucho. No pongas eso. Aquí nadie sabemos nada. Aquí hay que servir. Hay que levantarnos. Hay que decir: ¿qué hago? Ahora, ¿cuándo vamos a decidir eso? La semana que entra. Al cerrar la semana sobre ministerio. Mira, toda esta semana te vas a llevar ahorita a los devocionales. Toda la semana vas a escuchar sobre don, servicio, ministerio, trabajo que debemos hacer, sanidad para tu vida a través de esto. En el hogar, en el grupo, vas a mirar un video donde se habla del ministerio y de las cosas que debemos hacer. Y el sábado vas a escuchar el último devocional, y cuando llegues el domingo, al terminar el domingo, tenemos lo que se llama Feria de Ministerios. La Feria de Ministerios es que, por ejemplo, allá afuera, si no está lloviendo, si está el día bien, allá afuera va a haber una mesa con un cartelón que dice Ujieres. Va a haber otra mesa con un cartelón que dice alabanza. Va a haber otra mesa con un cartelón que dice coro de adultos. Otra mesa con un cartelón que dice coro de niños. Otra mesa con un cartelón que dice ministerio de oración. Otra mesa con un cartelón un cartelón que dice evangelismo. Va a haber una cantidad de mesas ahí para que tú digas: ok, ¿cuál es la herramienta que Dios me ha dado? Por lo menos, aunque no la sé muy bien todavía, pero ¿qué es lo que más o menos me gusta hacer? Algo voy a hacer. Si me equivoco, me cambio después. Pero te vas a ir de aquí de la iglesia el próximo domingo inscrito en una de esas mesas. Detrás de cada mesa hay una persona que te va a decir qué hacer, te vas a apuntar, te va a hablar y te va a dar las indicaciones de lo que vamos a estar haciendo. Porque todos, ¿hay alguien que nos esté visitando? ¿Hay alguien que está por nosotros por primera vez? Allá atrás tenemos a alguien que nos está visitando por primera vez. Pues si el domingo, 2 personas tenemos que nos están visitando. Pues si el domingo que viene llegan, porque la iglesia es nueva, también se apuntan. Mira, acá tenemos otra persona. ¿Ves? Mira, todos los que estamos aquí. ¿Habrá alguien que diga: yo no quiero servir a Dios? ¿Todos quieren servir a Dios? Peléate en la semana con tu carne,
porque nos vamos a apuntar. La próxima semana algo vamos a hacer porque vamos a honrar a Jesucristo. ¿De acuerdo? Mientras Alex nos lleve en un canto,